tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, a lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús, no tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Bendito Señor, te doy gracias. ¿Se escucha ahí? Porque por medio de las alabanzas también, Señor, siempre digo que algo dispara en mi corazón y me cambia a veces los planes de lo que tenía pensado. Pero tiene que ver. Esta semana recuerdo que a una persona que está pasando por una situación de angustia, y yo le decía varios consejos, ¿no? En la medida que de lo que yo puedo saber. Y yo le decía en forma práctica, y tiene que ver con esta canción que entonamos últimamente, ¿no? Le digo, ¿vos buscaste de la presencia de Dios? ¿De la verdadera presencia de Dios? Hay gente que busca hablar con los extraterrestres, otros buscan hablar con los muertos. Nosotros tenemos acceso a hablar con el Dios creador. Es una cosa, yo cuando la reflexiono y la medito en mi corazón y en mi mente, digo, es una cosa de locos. Por eso muchas veces dicen que el evangelio es locura para el resto del mundo. Nosotros podemos tener acceso al Dios que creó nuestro páncreas y que creó Júpiter y que está desde siempre, ¿no? Es una cosa para mí inconmensurable realmente. La cosa que yo le decía a esta persona, ¿practicaste buscar a Dios? ¿Te encerraste en tu cuarto como dijo Jesús, que dio órdenes prácticas, ¿no? Cerrada la puerta de tu habitación, ora al Padre en secreto y en comunión íntima, decía, ¿no? Y eso es para nosotros también, que a veces nos sentimos agobiados, con problemas, o sufrimos por lo que le está pasando a algún hermano, hermana, algún vecino, algún conocido. ¿Hacemos eso? La vieja práctica esa de apago el celular, apago la tele, apago la voz de los que están en casa, si tenemos la suerte que haya alguno en casa, y si no también, me aíslo, y si tengo una habitación como en la película Cuarto de Guerra, ¿no? ¿La vieron? O sea como sea, en el garage, en el cuarto de la gallina, cerradita la puerta, me aíslo del mundo y busco esa presencia de la que habla la canción, ¿no? Y no me levanto de la bendita silla, o si estoy de rodilla, y no me levanto y no abro la puerta y no como y no tomo agua ni nada hasta que sienta la presencia de Dios, porque es una promesa de Dios que dice que al que cumple mis mandamientos y me ama, yo me manifestaré a él, dice. Y mi Padre y yo haremos morada en él. Es una cosa maravillosa. Que yo cuando veo que la gente sufre, y yo le digo a esta persona que yo le daba estos consejos, le digo, tengo la confianza como para decirle, mirá, esto no es para vagos. El evangelio no es para vagos. Y el primer vago soy yo. Digo, porque cuando uno realmente sufre y quiere buscar ese consuelo, ese alivio o esa guía o tantas cosas que tiene el Señor para darnos, no es para vagos. Es para personas que se levantan de madrugada y como por ejemplo me contaba ella, que a las 3 de la mañana no podía dormir más y sentía una opresión en su pecho y la famosa ataque de pánico, sensación de muerte. Son unas cosas horribles. Yo una vez la sentí en mi vida, creo que el Señor me la hizo sentir para saber de lo que se trata. Es como cuando a una persona le hablamos de hambre, si nunca sentimos hambre, no podemos saber. Entonces yo le decía a esta persona, esto que nosotros experimentamos, los evangelistas, los cristianos, no es para vagos, es para personas que a las 3 de la mañana, si sienten esa angustia, no se quedan acurrucados en la cama diciendo, ay no, qué frío, ¿cómo me voy a levantar? Levántate, arrodillate, sentí el suelo frío y el Señor algo va a hacer, algo va a hacer. No es para personas que su Dios es el vientre, como dice la palabra, ¿no? Por algo el Señor dijo que hay ciertos espíritus malos que se van con ayuno y oración. Le digo, ¿probaste alguna vez hacer ayuno? ¿Probaste? No hace falta, digo, ser crecido en la fe. Probalo. Es una nueva sensación para tu cuerpo de limpiarte de impurezas y para que espiritualmente tu espíritu se predisponga para conocer las bondades que tiene Dios para tu vida. Por eso mi consejo era espiritual, pero también era práctico. Yo decía, ponelo en práctica. Y después me contás si funciona o no funciona. Que así que en eso estamos.
Lo invito a abrir la palabra. Diríamos sobre el Día del Padre, vamos a hablar hoy. Si hay un título para poner a esta reflexión, en Lucas 15:11, la famosa parábola del hijo pródigo. Primeramente le pido disculpas por el suéter, pero es un regalo del Día del Padre. Tiene un escudo de San Lorenzo, le pido disculpas porque yo no soy de San Lorenzo, yo soy de Cristo. San Lorenzo lo tengo entre mis amores, ¿no? Pero no lo podía despreciar, así que lo dejé, no era apropiado para la iglesia, pero era un regalo del Día del Padre que me hicieron mis hijas. Leemos la palabra tan hermosa como hablábamos la otra vez, creo que hace 2 clases, dispara tantas cosas esta parábola, que así que la vamos a ir desglosando y ver lo que tiene el Señor para decirnos. En Lucas 15:11, ¿ya lo tienen todos? Dice el Señor: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Tiene tantas cosas dispara para mí, ¿no? Yo siempre digo que me gusta visualizar, no imaginar, a Dios el Padre como este sujeto. Una vez escuché de parte de unos teólogos, unos eruditos, que decían que todas las parábolas que Jesús hizo, la del hijo pródigo, la de los 10 dracmas, la de las 10 vírgenes, todas las cosas que Jesús contó por medio de parábolas, en algún momento de la historia fueron o iban a ser ciertas. ¿Por qué? Porque los eruditos decían que si no, Jesús sería un fabulador. Entonces, como él tiene acceso a los tiempos y a todas las naciones, todas las cosas que Jesús contó, me gustó a mí esa teoría. En algún momento pasaron, o sea que este papá y estos 2 hijos existieron, si seguimos la reflexión de estos eruditos, ¿no? La cosa que yo siempre que lo leía,
yo quería visualizar a Dios como ese Padre amoroso, ¿no? Que dice, fue movido a misericordia con todo lo que le había fallado el Hijo. Era una cosa que yo siempre cuando veo que hay gente que nos ataca a los creyentes diciendo, pero tu Dios, ese Yahvé, ese Jehová, es el Dios vengativo, sanguinario del Antiguo Testamento, el que hizo derramar sangre, el que se alegraba cuando David o Saúl mataban 1000, 10.000 personas, el que permitía que aniquilasen un pueblo con chicos, bichos, grandes, jóvenes, viejos. Y es cierto, pero lo que no es cierto es el contexto en el que Dios fue necesario que tragedias semejantes pasaran. Y de última, cuando a ustedes lo ataquen con una cosa semejante, tiene que decir que el juez es juez justo y el juez sabe más que yo. A las cosas que yo no sé responder por qué Dios las hizo, me reconforto en saber que uno de los títulos del Señor es el juez. Y el juez sabe más que yo. Cuando el juez dice, yo digo sí. Y si el Señor dispuso eso en el Antiguo Testamento, de que corriera tanta sangre, por algo el juez lo dispuso de esta manera. Por algo el Señor se movió de esa manera, pero usted luego recuerde cuando los discípulos que habían sido enseñados por el antiguo pacto reclamaban a veces esa sangre y ese fuego y la ira de Dios. Recuerde cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿no querés que oremos como hizo Elías y que caiga fuego y los consuma a estos incrédulos, a estos sinvergüenzas? Lo que le respondió el Señor, ¿no? Que Él no había venido para destruir. Que así que yo siempre visualizaba en mi preferencia, esta imagen de Dios, ¿no? Ese papá que tiene una gran posesión y que siempre está esperando al hijo pródigo. Y todos en algún momento fuimos hijos pródigos. Pródigos dice la palabra, dice el diccionario, significa persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Creo que en algún momento todos lo hicimos, ¿no es cierto? Y en este Día del Padre, que es un invento de los yanquis. en nuestro caso es un invento de Estados Unidos. Resulta que yo lo busqué un poquito. Había un tal William Smart, era un hombre que había sobrevivido a la guerra civil estadounidense y quedó viudo con 6 hijos. Entonces su hija, cuando creció, como que primero fue a la municipalidad, lo puso a instancia del Consejo Deliberante del lugar y después se hizo nacional, quiso homenajear a su papá. Y era un tercer domingo de junio, que era el cumpleaños del papá. Desde luego, esa costumbre, como muchas otras, las copiamos de Estados Unidos, así nos va, y quedó instalado en nuestro país. Dato curioso, el primer Día del Padre en nuestro país era por alguien que yo, por lo menos, quiero mucho. Era en honor a San Martín. El primer Día del Padre nuestro era otra fecha, era en el 24 de agosto, por una de las hijas de San Martín. Y yo decía, ¿por qué no seguimos con esa fecha? No, porque si vamos a homenajear a nuestros padres carnales, yo hubiese homenajeado a San Martín, no a este Will Smart, o no sé cómo se llamara. Pero me hizo reflexionar también en eso, ¿no? Hoy yo a la mañana, una de mis hijas no está, se fue a Villa Gesell. Y la otra está en la época de rebeldía. Entonces yo decía, uno se levanta esperando el beso, el reconocimiento de sus hijos, ¿no? Y yo no me quedé tranquilo hasta que vino la más chiquita a saludarme y decía, feliz día, papá. A veces me dice, feliz día, David, me dice. Mire el nivel de rebeldía que tiene la princesita esta, ¿no? Y bueno, entonces, pero ¿sabe qué aprendí ahí? En ese dolor, en esa ansiedad que yo tenía, porque mis hijos me vinieron a reconocer y decirme feliz día del padre, a pesar de que yo sé que es un invento yanqui. Uno está esperando eso. Y yo digo, ¿cómo se sentirá el Señor cuando no lo saludamos? ¿No? ¿Cómo se sentirá Él a la mañana cuando nos levantamos, nos lavamos la cara o ponemos a hacernos las cosas o ya ponemos la pava y hacemos esto, hacemos el otro, nos empezamos a preocupar lo que tenemos que hacer en el día y los chicos o el trabajo, lo que fuera, y ni lo saludamos? Y ni le dijimos gracias, papá.
Gracias por el día, gracias porque me levanto y respiro, gracias porque dormí bajo techo, gracias porque me elegiste, gracias porque tengo una iglesia. Y ahí nomás, cuando empezamos con los agradecimientos, pruébelo, yo lo he probado para mí mismo, empieza el agradecimiento y también empieza el Espíritu a orar cuando entramos en presencia de Dios para que intercedamos por nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo, ¿no? En esta semana tuvimos, pasó la semana pasada lo de Luana Ruiz, ¿no? Yo la tuve muy presente y por cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Es lo que dijo Abel hoy. Somos diferentes. En eso no creo que sea un mérito, sino que el Señor nos sella con un espíritu tal que nos hace sensible a lo que le está pasando al otro. Y yo admiro mucho, también eso escuchaba en las iglesias pentecostales, ¿no? A los hermanos y hermanas que parece que están calladitos, que no hacen ni una cosa ni el otro, pero quizás en su casa hacen la diferencia orando por la iglesia. El hermano y hermana, sobre todo las hermanas. Yo aprendí de eso mucha gente y yo decía, che, y esta, yo le preguntaba, ¿no? En confianza, esta no hace nada, digo, no, qué sé yo, no. A ellos les gusta mucho el asunto de los ministerios, que esto está para esto es para el otro. Y una vez me sorprendió la respuesta, me dijo, no, pero esa hermana, ¿sabe qué? Es la que más ora en su casa. Esa hermana es la que tiene la carita de cada uno grabada y va pidiendo, te pido por Juan, te pido por Raulito, te pido por Leti, y va en su corazón y en su mente tiene la carita de cada uno, y eso nutre a la iglesia, protege de muchos males. Y cuántas vidas habrán salvado esas hermanas que en silencio son las que más oran. Y así que vaya nuestro reconocimiento para las personas que oran, las que en silencio cierran la puertita, apagan la tele, apagan el celular y oran por la iglesia. Y quizás muchas de las cosas buenas que a usted le pasa es porque ese hermano, esa hermana se acordó de su carita, se acordó de su nombre y oró por usted en la semana. Amén. Que así que en estas cosas que estamos, me hizo reflexionar este hijo pródigo. Fíjese en el versículo 13, lo desglosamos un poquito, va a ver cuántas riquezas tiene este pasaje. Este hijo eligió tomar su parte de la herencia e irse lejos. Irse lejos, yo creo que el Señor lo puso en sinónimo en esta parábola para que los de su tiempo entendieran. Irse lejos no es solamente irse lejos geográficamente, ¿no? Es alejarse del Padre. Es decir, ya no quiero estar bajo tu autoridad. Irse lejos es alejarse del Padre. No solamente geográficamente, porque ¿a dónde vamos a ir, no? No hay lugar, dicen los salmos, donde podamos escondernos de la presencia de Dios. Tarde o temprano, Él se va a manifestar. Pero ese irse lejos es cuando uno dice, ¿sabe qué? Voy a hacer la mía. Voy a hacer la mía. Y hacer la mía muchas veces trae consecuencias. Fíjese lo que le pasa, versículo 15. Los judíos sabían mucho de esto. Dice que se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En la cultura judía, por los libros de Levítico, ¿no es cierto?, por los de Deuteronomio, el cerdo es un animal inmundo. Al día de hoy, los judíos y aún muchos nutricionistas dicen que comer cerdo es de lo peorcito que podemos hacer, porque el cerdo es un animal inmundo por lo que come cualquier porquería, pero es tan rico, es tan rico. Y yo reflexiono en esto, que a veces lo rico no es lo que me hace bien. Y seguramente este muchachito, ¿no?, que se fue, dice el otro hermano, ¿no?, nos clarifica más la situación. Gastó sus bienes en rameras y la pasaría a bomba, entre mujeres, vino, comida, sin trabajar. Pero creo que por algo está esto del cerdo, porque entre los judíos el cerdo es un animal inmundo. Aún hoy la comida kosher es la que está aprobada por el rabino, por el rabí, y que no tienen rastros de cerdo ni de animal inmundo, el kosher, la comida kosher. Si, por ejemplo,
una vaca comió la misma alfalfa que comió el cerdo, es inmunda, no es kosher. Y así, ¿no es cierto? Ellos son tan meticulosos con estas tradiciones. Pero la cosa que el Señor creo que lo puso para que entendamos que seguramente al alejarnos de la autoridad del Padre, al alejarnos, uno va a terminar comiendo rico, pero inmundo. Dice el versículo 17, para seguir desglosando, dijo, y volviendo en sí. Otras traducciones dice recapacitando, y cosas que nos da, oración que nos da a entender que algo había en este muchacho y hay algo en nosotros para que cuando nos alejamos, o las personas que se han alejado de Dios, algo, un timbrecito les hace en su conciencia y en su corazón para volver en sí y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Había una película, una vez la vimos cuando hacíamos películas acá en la iglesia, que había una chica que se iba y triunfaba en el mundo de la música folk, y en un momento ella también dijo, ¿qué estoy haciendo? Esto me da la riqueza y la fortuna me está dando un vacío terrible. La otra vez escuché yo ni lo conocía, el muchacho un tal Farruko. Parece que es muy exitoso en el mundo del rap y del reggaetón. Y el tipo parece que en un momento estaba tan extasiado de tanta fortuna que tiene, creo que una de las canciones más pegadizas que tiene es de él. Y se encontró con un vacío total. Y otro amigo le dijo, vos estás chocando contra el que todos van a chocar. Estás chocando contra el que dice la palabra, que en el nombre de él toda rodilla se va a doblar. Le dijo, ¿por qué no lo haces ahora? Porque después va a ser tarde. También vas a doblar la rodilla, pero hacelo ahora. Y el tal Farruko, no sé si su conversión será la verdadera, pero oramos por él, por hermanos que están conociendo al Dios para que Dios complete la obra. La cosa que me llamó la atención eso, de que el tipo diga que estaba tan lleno de fortuna, tan lleno de mujeres, de ganancia, que se sintió igualmente vacío. Era como iba un paralelismo entre la fortuna y el vacío que sentía en su corazón. Y yo digo, por alguien estuvo orando. No sé si su mamá o alguno de los músicos que antes se dice que se habían convertido, alguien estuvo orando para él, para que el Espíritu lo toque. Porque si no, todas las personas, vemos que del mundo les va recontra bien, entre comillas, se convertirían, ¿no? Porque cuando llegan ahí arriba, digo, sí, y se mueren. A veces algunos se mueren así. Pero digo, ¿qué habrá pasado con este muchacho? Y lo relacioné con esto que dice la palabra en el versículo 17, ¿no? Volviendo en sí. Es como que volvés a recapacitar algo en tu mente, en tu corazón, hace clic y vos decís, era allá, es allá. Alguien alguna vez me habló de este Padre Celestial que tengo. Y fíjese lo que hace el muchacho después de volver en sí. Versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y creo que el verbo principal y primordial e importante es acá el me levantaré. Es la parte del esfuerzo personal, es la parte de la iniciativa, la parte de decir, no voy a esperar que venga la bendición y la recapacitación y que Dios venga acá a mi pieza a enjuagar mis lágrimas. Al otro día, hermano, hermana, amigo, que estés sufriendo o que estemos sufriendo, levántate. Levántate, poner a hacer tus quehaceres, hacer tus cosas, pero distinto. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor que te está llamando. Me levanto, me esfuerzo. Acuérdense de lo que decía en Josué primero, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Es la parte personal, es la parte que nos corresponde. Muchas veces me ha pasado eso de estar ahí sufriendo, acongojado, sollozando. Serrat dice una cosa. Serrat dice, harto ya de estar harto, ya me cansé. Y creo que es una enseñanza para el cristiano también, ¿no? Más allá de que está en la palabra, como ya sabemos en Josué o acá. Hay que levantarse, hay que ponerse en marcha. Y si estamos en ruinas o estamos tocados o estamos dolidos, ¿cuánto más para los demás, los que no conocen la palabra, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el mandato bíblico. Levántate, esfuérzate y sé valiente.
Imagínese la persona que no conoce de esto. Se vuelve una espiral, se vuelve un caracol sobre su propio dolor. Y es tristísimo. Pero nosotros está la misión de que le hablemos de estas cosas. Que está Dios esperando ahí. Pero a vos te toca levantarte, ir. Hoy yo invité a una persona a la iglesia, como creo que Ángela también invitó a uno, ¿no? Ese es nuestro mandato. Invitarlos, orar por ellos, pensar en su carita, pensar en su mente, pero después la persona tiene que hacer ese esfuerzo. No importa que sea el Día del Padre, no importa que hayan venido visitas, no importa que no tengas plata, no importa que no tengas para el colectivo. Levantate y vení. Acércate a la iglesia, acércate a Dios, encerrate a leer la Biblia, hacé algo. Si no, Einstein decía que para llegar a un diferente resultado hay que hacer un diferente camino. Y es verdad, si yo siempre hago lo mismo, voy a llegar al mismo resultado. En eso estamos, ¿no es cierto? Porque también es aprendizaje para nosotros. Y dice, y mire el premio y la situación en el versículo 19. Cuando Él se levanta, cuando Él se pone en marcha, dice en el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esto es arrepentimiento puro. El tipo asume lo que se ha equivocado, asume que ya no era digno de llamarse hijo del Padre tan amoroso, ¿no es cierto? Y en eso también está nuestra misión, como siempre dice Marcelo, no tener miedo de que cuando predicamos a este Padre, a este Jesús amoroso, de hablarle a la gente de arrepentimiento. Porque parece que es una palabra vedada para nosotros hablarle a la gente de arrepentimiento y pecado. Pero era la forma que usaba Jesús, era la forma que usaba Juan el Bautista, ¿no? Arrepiéntanse y acérquense porque vamos a morir. Y hay gente que dice, no, hay estudiosos de la Biblia que dicen, no es la forma de predicar. Pero vimos que la otra forma de predicar, la de que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios te va a perdonar, no hizo un gran cambio, no hizo el gran avivamiento que nos dijeron que iba a pasar. Entonces, ¿no sería bueno volver a la senda antigua? A la de decir, arrepiéntanse de sus pecados, porque es para nosotros también. Todo el mundo tiene pecado, el que esté libre de pecado que largue la primera piedra, ¿no? Y fíjese que ese arrepentimiento a lo que lleva. Por eso digo que hay que predicar el arrepentimiento. Versículo 20. Y esto es una maravilla para mí, ¿no? Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Yo veo en esto de cuando aún estaba lejos, esas personas que hemos estado orando por ellos y que aún así no vinieron a la iglesia, y que eso no sería tan importante porque solo somos una congregación, un templo, ¿no? Sino el acercarse a Dios es lo importante. Y que la persona quedó ahí y quedó encerrada en su sufrimiento, en su pesar, o en su problema, o en su pecado. Y yo pienso eso, que lo podemos alentar también con estas palabras. Que el Señor, aún estando lejos, te vio. Porque dice, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Entonces sería bueno que alentemos a las personas que hicieron ese. Siempre Marcelo cuenta, ¿no? de sus clientas, las personas también que evangeliza Juan Domingo, las que yo le he hablado del Señor, que los alentemos a eso. Con ese poquito que vos te acerques a Dios, aún estando lejos, Él te va a ver. Él va a ver tu sufrimiento, va a ver tu necesidad, va a ver tu corazón. Y aún estando lejos, te va a ver. Esto creo que es bueno saber lo que el Señor conoce nuestras intenciones de lejos. Me hizo acordar cuando el Señor dice que lo vio a Felipe, ¿no? Debajo de una higuera. Y cuando se acercaba dijo, he aquí un verdadero judío, ¿no? En el cual no hay engaño. ¿Y de dónde me viste? Le dijo. Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y estaba lejos.
porque el otro lo había venido a buscar, diciendo, acá está el Mesías. Y él ya lo vio. En esa omnipotencia y omnipresencia que tiene el Señor, a mí me reconforta. Porque pienso en esas personas que quizás un día nos dijeron, y sí, voy a ir a la iglesia, o sí, voy a ponerme a orar, sí. Y vos decirle, mirá, dice por la palabra, hemos aprendido en la iglesia, que con ese poquito el Señor te vio de lejos y vio tu situación. Aún estando lejos te vio. Arrimate un poquito más porque te está esperando, y cuando apenas des un paso, Él va a venir corriendo a tu cuello, a tus brazos, y a besarte y a darte el cariño que necesitas. Creo que es importante, ¿no? Para esas personas que amagaron con que iban a venir, con que amagaron con que se iban a reencontrar con Dios. Estando lejos, el Señor aún los está esperando. Y dice en Daniel 9:20, y si no tiene que ver con esto, no me diga amén. En Daniel 9:20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel le había estado orando y seguramente diría, ¿por qué te tardaste tanto? Pero él dice que al principio de tus ruegos la orden ya había sido dada. Muchos conocen mi caso, yo hace más de 12 años que estoy rogando por lo mismo y todavía no me fue dado. Pero quiero creer en esto, que al principio de mis ruegos, cuando yo empecé a congregarme en la iglesia pentecostal del Moreno, y me dijeron, ¿qué querés? ¿Qué necesitas? Y yo dije, tal y tal cosa. Más de 12 años pasaron y todavía no me fue dada. Pero yo creo que en el principio de mis ruegos, la orden ya fue dada. Y en el camino, muchas cosas aprendí, muchas cosas me pasaron y por muchas personas intercedí. Eso es lo más importante. Creo que más que me haya sido dado lo que vengo rogando hace más de 12 años. Fíjese en Daniel 10:12, reafirma Daniel esto. El querido Daniel dice, ahí adelante, ¿no? Dice en el 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Cuando una persona a la que hemos hablado de Cristo, a la que le hemos dicho, hay que arrepentirse, hay que acercarse a Dios, y esa persona nos diga que alguna vez tuvo oración y que se desanimó porque no le fue contestada o porque el dolor no se fue, aliéntelo con esto. Aliéntelo con esto, léale y recuérdale lo que le dice Daniel, lo leemos otra vez. Entonces me dijo, Daniel, y ahí usted le pone el nombre de la persona, Emma, Paula, Lorenzo, lo que sea. Juan, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién puede decir que un ángel no ha venido a su vida y que desde el principio de que usted se humilló a la presencia de Dios y lo buscó de corazón, ha estado con usted? Desde aquel primer día, acuérdese usted en su mente y en su corazón, cuándo fue el primer día que oró al Dios de Israel por medio de nuestro Señor Jesús. Acuérdese de ese día, y le puedo asegurar que desde ese día el Señor ha puesto un ángel a su disposición para que vaya donde vaya, haga lo que haga, Él estuvo ahí con cada uno de nosotros. Yo
lo creo. Amén. Y dice el Señor, volvemos al hijo pródigo, ¿no? A este muchachito, para ir terminando. La otra posición, por eso decíamos la otra vez con Eva, cuántas cosas tiene este pasaje, por algo el Señor lo escribió, como todas las cosas que están en la Escritura. Vamos a ponernos un poquito del lado del hermano mayor, ¿no? En el 29, estamos en el capítulo 15 de Lucas. Fíjese lo que dice el hijo mayor, creo yo, con toda razón. Pero dice, mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Pongámonos un poquito en el contexto de este hijo, ¿no? Él dice que estaba trabajando en el campo. Y trabajar en el campo es duro. Lo saben lo que es en el campo, ¿no? Es de sol a sol. Se levantan a la madrugada, vuelven a la noche, destruidos. Dependen del tiempo, de que llueve o no llueve, del sol. Y él lo hacía todo por amor y por obediencia al Padre, ¿no? Y le dice, nunca me diste ni un cabrito para hacer un asado con mis amigos. Y tu hijo que anduvo con prostitutas, que se gastó todo en... Venís y matás el chancho más grande, la vaquita más gorda, dice, el becerro, ¿no? Pongámonos un poquito en ese contexto, ¿no? Parecería justo, pero nuestra justicia no es la justicia del Padre. Entonces digo yo que de esto también se desprende otra cosa, ¿no? Porque fíjese lo que le contesta al Padre. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Yo digo que ahí también el Señor pone esta parábola para hacernos entender que el amor que nosotros podemos sentir es infinitamente menor a lo que Él puede sentir por nosotros, ¿no? Porque si fuera por nosotros, le decía, sí, está bien. Ponelo a laburar a este vago que volvió de gastarse el dinero perdidamente, ponerlo a laburar como si fuera el peor de tus asalariados. Y en el mundo eso sería justo. Y lo vemos, que esa justicia a veces funciona en el mundo, ¿no? Pero el amor del Padre es tan diferente, que a veces no lo entiendo. No lo entiendo, ¿no? Porque yo quisiera que diga, pero ponelo a laburar sinvergüenza. Porque a veces también los que tenemos la suerte, ¿no? O el trabajo de ser padres, yo a veces a mis hijas las tengo que castigar. Porque, por ejemplo, hay una que no quiere hacer nada. Y es injusto que la otra haga todo. No, hay una que es muy hacendosa de mis hijas. No vamos a decir nombre para que no se sientan ofendidas. Y ella te lava los platos y cocina y se ocupa de los bichos y saca y ayuda a la madre. Y la otra está así. Con la pantalla o con el celu. Y yo le digo, ¿por qué no la ayudas a ver? No, si lo hace ella. O cosas así me responde. Y yo digo, ¿pero no lo ves? ¿Que necesitan ayuda? Bueno, otro día. Y así, en esos momentos, después aplico castigo. Porque si no, no entiende. Y el Señor, acá nos hace ver que el castigo que el Señor aplicó, o si lo vemos de otra manera, fue darle el libre albedrío, la libertad para que este hijo vaya y pruebe lo que es alimentarse con los cerdos. Ahí está el castigo. En el remordimiento y en el arrepentimiento. Pero volviendo al mayor, ¿no? El tipo dice, ¿cómo mataste al becerro gordo? Parece que era muy preciado en esa hacienda. Lo tenían para una ocasión muy especial. Y yo digo, a veces somos así. Y el Señor, también siempre digo esto, pone la vara muy alta, muy alta, muy alta. Pero si no fuera así, seríamos parte de lo otro, de lo del mundo, ¿no? Y el Señor creo que pone esa vara alta para que entendamos de qué está hecho, de qué amor está hecho. Que así que cuando una persona
esté sufriendo, o si usted está sufriendo, acuérdese de que el Señor nos puso esta parábola para que entendamos de qué está hecho Él. Puro amor y justicia. Y si una otra persona está sufriendo, nosotros tenemos la obligación de contarles: vení que te voy a presentar a tu papá verdadero, papá celestial. En una parte de la palabra muy controversial, muy polémica, que a veces nos acusan a los protestantes como somos nosotros, ¿no? De que por qué usamos el versículo que dice: no llamen padre a nadie en la tierra. Y dice que con eso atacamos a los curas, ¿no es cierto? Es siempre el contexto y el estudio de la palabra, la sabiduría que nos da el Señor, ¿no es cierto? Si fuera así, no le diríamos papá a nuestro papá, no le diríamos padre, ni tampoco llamaríamos a nadie maestro ni doctor, porque son tres cosas que Jesús dijo. Dijo: no llamen a nadie ni padre, ni maestro, ni doctor. Pero Él estaba hablando del contexto de los fariseos y los maestros de la ley de Israel, ¿no es cierto? Por eso hay que tener esa sabiduría que a veces nos da el Señor. Porque de hecho en la Biblia muchas veces se le llama padre, le llamamos padre a Abraham, Pablo dijo que era el padre de Timoteo, y así, ¿no es cierto? Pero la cosa es que nuestro verdadero padre espiritual, ese padre del que estamos hablando, tiene esta clase de amor. Yo cuando a veces leo cosas de Apocalipsis que también me ponen temor, ¿no? Y veo, porque el Señor es como que es las dos cosas. Ese fuego consumidor es el Señor que va a venir en su día de ira al que está resguardado por el mundo impío. Y me da un poco de temor, ¿no es cierto? Digo: ay, cuando venga, ¿cómo nos van a temblar las patitas? Pero me gusta más pensar en este. En el que el Señor es ese, ¿no? Que está ahí, y a pesar de nuestras macanas y a pesar de las macanas del mundo está ahí. De lejos ya te vio. Dice el Salmo 34, y terminamos, para que usted le hable a las personas de este maravilloso papá que tenemos. Usted tiene el privilegio de que alguien le habló de este papá. Usted tiene el privilegio de que vino acá a la iglesia, de que fue bautizado o que está en camino de serlo y sabe de lo que le estoy hablando. Pero hay personas que no saben. Dice el Salmo 34, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo en la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. A esta persona a la que yo le hablé de Cristo, yo le hacía hincapié en esto. Ya no van a funcionar los ansiolíticos, no van a funcionar los remedios, no van a funcionar. Vas a pasar de uno al otro hasta que no busques el refugio en tu verdadero papá. Yo tuve la desgracia o el orden natural de que este año he perdido a mi papá. Y la verdad que le digo, es necesario pasarlo para que yo pueda consolar a otra persona que está pasando por semejante cosa. Pero a mí fue, como le dijo a María, cuando le dijo el ángel: una espada atravesará tu alma. Ese día a mí me atravesó el alma la muerte de mi papá. Pero fue necesario que eso pasara por un orden natural de las cosas y por cómo están establecidas las cosas. Pero ahí reconocí, cuando yo quedé huérfano de mi papá de la tierra, Alberto se llamaba, me volví a refugiar en los brazos de Yahvé. Y fue hermoso, porque muchos de mis hermanos de carne, de mis parientes, me veían entero, dolido pero entero en esos días. Y me preguntaba mi hermana, que sufrió mucho, ¿no? ¿Cómo podés estar así? Y no era que no estaba sufriendo, yo por dentro estaba partido, como el alma de María cuando vio que Jesús era torturado, ¿no? Y yo le contaba, no te lo puedo explicar con palabras, pero sí puedo guiarte a que busques la presencia del Señor, no solamente para vos, sino para todos los que están sufriendo, para que en los brazos de Jehová sea reconfortada tu alma. Amén. Que así que es nuestra misión, que si ya lo tenemos, lo volvamos a poner en práctica y alabemos a nuestro Papá del cielo
y el que está con nosotros en la tierra por medio de su Espíritu Santo. Y a las personas que no lo conocen, háblele. Háblele de lo que dijo Daniel, que al principio de su ruego ese papá escuchó. Háblele de ese padre que está esperando de lejos y va a venir a abrazarte y a darte un beso como nunca nadie te dio. Dios le bendiga.